Durante muchos años creí que la relación con mi hermana Laura era estable, aunque no perfecta. Habíamos crecido juntas en el mismo barrio de Buenos Aires, compartiendo carencias, logros y silencios incómodos que con el tiempo aprendimos a ignorar. Yo siempre pensé que, a pesar de nuestras diferencias, la familia era un terreno sagrado que ninguna de las dos cruzaría con crueldad. Éramos solo nosotras dos, las hijas de Marta y Roberto, y eso siempre había significado algo especial para mí. Desde chicas fuimos distintas. Laura era la organizada, la que sacaba buenas notas sin esforzarse demasiado, la que siempre sabía qué decir en el momento justo. Yo era más despreocupada, más soñadora, la que se metía en problemas por distraída, pero que también sabía hacer reír a todos en la mesa. Nuestros padres nunca hicieron diferencias evidentes, pero yo siempre sentí que Laura era la preferida, aunque nunca lo dije en voz alta porque me parecía una tontería de niña celosa. Cuando crecimos y cada una armó su vida, mantuvimos el contacto como hacen las hermanas que se quieren de forma automática, sin pensar demasiado. Ella se casó primero, con Martín, un ingeniero que ganaba bien y que le dio la estabilidad que siempre había buscado. Yo me casé un par de años después con Diego, un hombre trabajador pero sin tantos títulos ni sueldos importantes. Nunca sentí que eso fuera un problema, hasta que empecé a notar ciertos comentarios sutiles de Laura sobre lo difícil que debía ser llegar a fin de mes con lo que ganaba Diego. Cuando tuve a mis hijos Tomás y Sofía, mi vida cambió por completo. Todo giraba en torno a ellos, a su bienestar y a enseñarles el valor del respeto y la unión familiar. Me esforzaba por mantenerlos cerca de sus primos, los hijos de Laura, organizando encuentros, celebraciones sencillas y visitas espontáneas, convencida de que esos lazos serían importantes para su futuro emocional. Quería que crecieran sabiendo que tenían familia, que tenían primos con quienes compartir cumpleaños, navidades y tardes de domingo. Los domingos en casa de mamá eran sagrados. Íbamos todos, comíamos asado. Los chicos jugaban en el patio, mientras nosotras tomábamos mate y hablábamos de todo un poco. Laura siempre llegaba más tarde, siempre con alguna excusa, de que Martín había tenido que trabajar o que los chicos tenían actividades. Yo no le daba importancia. Pensaba que cada familia tiene su ritmo y sus prioridades. Mis hijos adoraban a sus primos. Tomás, que era el mayor, siempre quería jugar con Facundo, el hijo mayor de Laura. Sofía seguía a Valentina, a todos lados como si fuera su sombra. Yo los veía correr por el jardín de mamá y sentía que estaba haciendo las cosas bien, que estaba construyendo algo lindo para ellos. Me gustaba pensar que cuando fueran grandes recordarían esas tardes con cariño, que tendrían recuerdos felices de su infancia rodeados de familia. Laura y yo hablábamos de cosas cotidianas, de los chicos, del colegio, de lo caro que estaba todo, pero había temas que evitábamos. Nunca hablábamos de plata directamente, aunque yo notaba sus miradas cuando llegaba con la misma cartera del año anterior o cuando mis chicos usaban ropa heredada de sus primos. Tampoco hablábamos de las diferencias entre nuestras vidas. Ella vivía en un departamento lindo en Palermo, nosotros en una casa más modesta en Caballito. Sus chicos iban a un colegio privado bilingüe, los míos a uno público, pero bueno, nunca me pareció que eso debiera importar. Aunque notaba cierta distancia de mi hermana en los últimos años, preferí interpretarla como estrés o cansancio. Martín había conseguido un ascenso y Laura se había metido en el mundo de las madres del colegio de sus hijos, ese mundo de reuniones para organizar eventos, de grupos de WhatsApp que no paraban nunca, de competencias silenciosas sobre quién hacía la mejor torta para la kermés. Yo entendía que estaba ocupada, que su vida era diferente a la mía. A veces me invitaba a esas cosas, pero yo sentía que no encajaba, que no tenía de qué hablar con esas mujeres que se pintaban las uñas cada semana y que tomaban clases de pilates. Mis amigas eran las del barrio, las madres del colegio de mis chicos, gente más simple, más parecida a mí. Con ellas tomaba mate en la plaza mientras los chicos jugaban. Hablábamos de las tareas escolares, de las series que veíamos, de lo difícil que era educar en estos tiempos. No había competencia, no había que demostrar nada. Éramos todas iguales, todas haciendo lo mejor que podíamos con lo que teníamos. Pero con Laura las cosas habían cambiado. Ya no era como antes, cuando nos llamábamos solo para charlar, cuando nos contábamos todo. Ahora las conversaciones eran más cortas, más superficiales. Ella siempre estaba apurada, siempre tenía algo que hacer. Yo le mandaba mensajes para ver si podíamos juntarnos, y a veces tardaba días en contestar. Cuando lo hacía, era con respuestas cortas, sin ganas de profundizar. Nunca imaginé que detrás de esa frialdad se estaba gestando un desprecio silencioso que terminaría por romper algo dentro de mí y marcar un antes y un después en nuestra familia. Yo seguía pensando que éramos hermanas,
que eso significaba algo, que por más que nuestras vidas fueran diferentes siempre, estaríamos unidas por algo más profundo que las apariencias o el dinero. Mamá a veces me preguntaba si todo estaba bien entre Laura y yo. Yo le decía que sí, que simplemente estábamos ocupadas con nuestras cosas. No quería preocuparla. Papá había muerto hacía unos años y mamá se aferraba a la idea de que sus hijas estaban bien, de que la familia seguía unida. Yo no iba a ser quien le quitara esa tranquilidad. Pensaba que el tiempo era solo una etapa, que cuando los chicos crecieran un poco más, volveríamos a tener tiempo para nosotras, que recuperaríamos esa cercanía que habíamos tenido de chicas. Me agarraba de esa esperanza cada vez que sentía que algo no estaba bien, cada vez que notaba un comentario raro o una actitud distante. Me decía a mí misma que estaba exagerando, que era mi inseguridad hablando, que Laura me quería y que yo también la quería, pero la verdad es que algo se había roto sin que yo me diera cuenta, o tal vez nunca había estado tan entero como yo creía. Quizás yo había construido en mi cabeza una versión idealizada de nuestra relación, una versión donde éramos hermanas unidas para siempre, donde la familia lo era todo, donde las diferencias económicas o sociales no importaban. Y quizás esa versión nunca fue real. Todo se vino abajo un martes de septiembre. La noticia de la celebración del cumpleaños de mi sobrina, Valentina, llegó de manera indirecta, casi accidental. Estaba en el supermercado cuando me crucé con mi prima Claudia, que vive en Flores y que siempre fue más cercana a Laura que a mí. Me saludó contenta y me preguntó si ya tenía el regalo para la fiesta de Valentina. Yo me quedé helada ahí en el pasillo de las verduras, con una bolsa de tomates en la mano, sin entender de qué me estaba hablando. Le pregunté qué fiesta y vi cómo su cara cambiaba, cómo se daba cuenta de que acababa de meter la pata. Empezó a ponerse nerviosa, a decir cosas sueltas sobre que seguro Laura ya me había comentado, que tal vez se había olvidado de avisarme, que ella pensaba que yo ya estaba al tanto. Me dio el dato así nomás, incómoda. Era el sábado siguiente, en un salón de fiestas en Belgrano, una fiesta grande con animadores, inflables, toda la cosa. Me despedí rápido porque sentía que me faltaba el aire. Llegué a casa y me senté en la mesa de la cocina, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Valentina cumplía 8 años. Era un cumpleaños importante, uno de esos que se festejan en grande. Y yo no sabía nada. Mis hijos no sabían nada. Nadie nos había dicho una palabra. Me di cuenta de que todos hablaban del evento con naturalidad, como si mi familia simplemente no existiera dentro de ese plan. Al principio pensé que se trataba de un error o de un malentendido que pronto se aclararía. Tal vez Laura había mandado la invitación por WhatsApp y yo no la había visto. Revisé mi teléfono como loca. Fui hasta los mensajes archivados, hasta los spam. Nada. Ni un mensaje, ni una llamada, ni un comentario al pasar. Esperé todo ese día a que Laura me llamara. Me quedé con el teléfono cerca, pendiente de cada notificación. Nada, al día siguiente le mandé un mensaje, preguntándole cómo estaba, qué novedades había. Me contestó horas después con un escueto "todo bien, vos". Le pregunté por los chicos y me dijo que bien también. Nada más. Yo no me animaba a preguntarle directamente por el cumpleaños. No sé por qué. Tal vez porque tenía miedo de la respuesta. Tal vez porque en el fondo ya sabía que no era un olvido. Con el paso de los días, la ausencia de cualquier mención directa se volvió imposible de ignorar. Mamá me llamó para preguntarme si ya había comprado el regalo para Valentina. Cuando le dije que no, sabía nada de ningún cumpleaños. Se hizo un silencio largo del otro lado del teléfono. Después me dijo que seguro había alguna confusión, que ella hablaría con Laura. Le pedí que no lo hiciera, que yo me encargaría. No quería quedar como la hermana problemática, la que se quejaba por todo. Pero mamá debió haberle dicho algo, porque al día siguiente Laura me llamó. Fue una conversación rara, incómoda. Me dijo que la fiesta era chica, íntima, que el salón no era muy grande y que por eso no podía invitar a todo el mundo. Le pregunté si eso incluía a sus sobrinos y se quedó callada. Después me soltó algo que sonaba ensayado, como si lo hubiera estado repasando en su cabeza, que Valentina había hecho la lista de invitados con sus amigas del colegio, que eran muchos chicos y que realmente no había lugar para más. Le dije que entendía, pero no entendía nada. Mis hijos eran sus sobrinos. No eran invitados de relleno. No eran amigos del barrio que se podían dejar afuera. Eran familia. Ella siguió con las excusas, cada una más floja que la anterior. Que el salón tenía un límite de capacidad, que ya había confirmado con todos. Que la próxima vez sería diferente. Corté el teléfono sintiéndome humillada y enojada. Comprendí que la exclusión no era casual, sino una decisión tomada con plena conciencia. Esa certeza me provocó una mezcla de confusión y vergüenza.
como si mi silencio fuera una confirmación de que merecía ese trato. Me sentía estúpida por haber creído que éramos una familia unida, por haberme esforzado tanto en mantener esos lazos, por haber llevado a mis hijos a cada cumpleaños, a cada reunión, haciéndoles creer que sus primos eran importantes en sus vidas. Empecé a repasar los últimos meses en mi cabeza, las veces que había invitado a Laura y su familia a los cumpleaños de mis hijos y ella había puesto excusas para no ir. El cumpleaños de Tomás en marzo, cuando me dijo que Facundo tenía un torneo de fútbol. El de Sofía en junio, cuando me dijo que se iban al campo con la familia de Martín. Yo me lo había tragado todo, había aceptado cada excusa sin cuestionar nada, y ahora me daba cuenta de que había sido una idiota. Mis hijos, ajenos a la crueldad adulta, notaban que algo no encajaba. Tomás me preguntó un día cuándo era el cumpleaños de Valentina, porque él quería comprarle un regalo. No supe qué decirle. Le inventé algo sobre que este año Valentina iba a festejar con sus amigas del colegio nomás, que era una cosa de chicas. Me miró con cara rara, pero no dijo nada. Más. Sofía preguntó si íbamos a ir a la fiesta y le dije que no, que teníamos otros planes ese fin de semana. Me odiaba por mentirles así. Yo hacía lo imposible por protegerlos de esa realidad, inventando excusas y minimizando la situación, sin saber que el golpe emocional estaba a punto de volverse mucho más profundo y explícito. El viernes antes de la fiesta me crucé con una vecina de Laura en el barrio. Estaba comprando en la panadería de la esquina cuando la vi entrar. Me saludó y me preguntó si yo también iba a llevar a los chicos temprano al salón, o si iba a ir directamente a la hora de la fiesta. Le dije que no íbamos a ir y vi cómo se sorprendía. Pensé que ahí quedaría todo, pero me preguntó si estaba todo bien entre Laura y yo, si habíamos peleado. Le dije que no, que simplemente no nos habían invitado. Y en ese momento, al decirlo en voz alta a una desconocida, sentí la humillación completa. La mujer se puso incómoda. Murmuró algo sobre que seguro había sido un malentendido y se fue rápido. Yo me quedé ahí parada con el pan en la mano, queriendo llorar pero sin poder hacerlo porque estaba en un lugar público, rodeada de gente. Llegué a casa y Diego me preguntó qué me pasaba. No le había contado nada porque no quería preocuparlo, pero ya no podía guardármelo más. Le expliqué todo y lo vi ponerse serio. Me dijo que no me merecía ese trato, que Laura estaba siendo una soberbia y que si así era mejor mantener distancia. Yo sabía que tenía razón, pero me dolía igual. No podía creer que mi hermana, la misma con la que había compartido cuarto durante 15 años, me estuviera haciendo esto. El sábado de la fiesta me quedé en casa tratando de que el día pasara rápido. Llevé a los chicos a la plaza, al cine, a cualquier lado para distraerlos. Tomás me preguntó si Facundo iba a venir a jugar algún día y le dije que no sabía. Sofía se quedó callada todo el día, y yo sabía que algo entendía, que percibía que las cosas no estaban bien, aunque no supiera exactamente qué pasaba. Esa noche, cuando los chicos ya estaban durmiendo, me senté en el living y lloré. Lloré por la hermana que creí tener y que nunca existió realmente. Lloré por mis hijos, por la familia que no iban a tener. Lloré por mí, por haber sido tan tonta de creer que la sangre significaba algo más que un vínculo genético. Pasaron 2 semanas del cumpleaños y yo seguía sin hablar con Laura. No por enojo consciente, sino porque simplemente no tenía nada que decirle. Había llamado a mamá un par de veces y ella trataba de mediar, de hacer como si nada hubiera pasado. Pero yo ya no tenía ganas de fingir. Me sentía cansada de todo, de forzar situaciones, de pretender que las cosas estaban bien cuando claramente no lo estaban. Fue mamá quien sin querer me dio la última pieza del rompecabezas. Me llamó un domingo después del almuerzo y empezó a contarme cosas del cumpleaños, tratando de sonar casual. Me dijo que había estado lindo, que Valentina se había divertido mucho, que el salón era precioso aunque medio chico. Y después, sin pensar en el peso de sus palabras, soltó algo que me partió al medio. Estaban hablando de la cantidad de chicos invitados cuando Laura le había explicado que había sido muy difícil armar la lista, porque el salón tenía capacidad para 30 chicos y entre los compañeros del colegio de Valentina, los hijos de los amigos de Martín y algunos primos de su lado, ya no quedaba lugar para todos. Mamá le había preguntado entonces por qué no había invitado a Tomás y Sofía si eran los primos más cercanos, y ahí vino la respuesta que me dejó sin aire. Laura le había dicho que no tenía sentido invitar a mis hijos porque ellos igual no encajaban con el resto de los chicos de la fiesta, que los otros chicos iban a colegios privados, hablaban inglés, tenían otros intereses, que mis hijos se iban a sentir incómodos o fuera de lugar, que era mejor así, que no los hacía pasar por esa situación. Cuando finalmente entendí el motivo real de la exclusión, sentí cómo se me cerraba el pecho. No se trataba de una limitación de espacio,
ni de un descuido logístico, sino de una valoración fría y humillante sobre la importancia de mis hijos dentro de la familia. Esa revelación me dejó paralizada. Mamá siguió hablando del otro lado del teléfono, pero yo ya no escuchaba nada. Solo había un zumbido en mis oídos y una sensación de vacío en el estómago. Le corté el teléfono sin explicaciones y me senté en el piso de la cocina. Diego llegó del trabajo y me encontró así, sentada contra la alacena, con la mirada perdida. Se asustó. Pensó que había pasado algo grave. Y había pasado. Pero no era algo que se pudiera solucionar con ir al médico o llamar a la policía. Era algo mucho más profundo. Algo que rompía con todo lo que yo había creído sobre mi familia, sobre mi hermana, sobre mi lugar en el mundo. La idea de que mis hijos fueran considerados irrelevantes me llenó de culpa, rabia y una tristeza difícil de describir. Me cuestioné mis decisiones, mi rol como madre y hasta mi lugar dentro de la familia. Durante noches enteras repasé recuerdos, buscando señales que había decidido ignorar por comodidad o miedo, y las encontré. Estaban todas ahí, desperdigadas a lo largo de los años como migajas de pan en un camino que yo había decidido no seguir. Recordé la vez que Laura me había sugerido que pusiera a los chicos en clases de inglés particulares porque el inglés que daban en la escuela pública no servía para nada. Recordé cuando me dijo que Tomás debería hacer algún deporte más de élite, como tenis o natación, en lugar del fútbol en el club del barrio. Recordé sus miradas cada vez que mis hijos llegaban con zapatillas de marca trucha del 11, mientras los suyos usaban Nike originales. Recordé también la Navidad pasada, cuando Sofía le había regalado a Valentina una pulsera que había hecho ella, misma con mostacillas. Había tardado días en hacerla. Había elegido los colores favoritos de su prima. Valentina la había mirado con desprecio, y Laura no había dicho nada. No la había retado. No le había explicado que el valor de un regalo no está en su precio, sino en el amor con el que se hace. Simplemente había guardado la pulsera en un cajón y le había dado las gracias a Sofía de forma automática, sin sentimiento. Me di cuenta de que mi hermana siempre había visto a mis hijos como menos importantes, menos interesantes, menos valiosos. Y yo había sido tan ciega o tan tonta que no lo había querido ver. Había interpretado cada comentario hiriente como preocupación, cada gesto de desprecio como distracción. Me había pasado años justificando lo injustificable porque no quería aceptar que mi hermana no era la persona que yo creía. Una noche me senté con Diego y hablamos durante horas. Le conté todo, todos los recuerdos que habían vuelto a mi cabeza, todas las señales que había ignorado. Él me escuchó sin interrumpir y después me dijo algo que me quedó grabado. Me dijo que el problema no era que nuestros hijos no encajaran con los hijos de los amigos de Laura. El problema era que Laura no quería que encajaran, que ella había construido una vida donde nosotros no teníamos lugar y que había tomado la decisión de excluirnos, sin siquiera tener el coraje de decírnoslo de frente. Tenía razón. Laura nos había borrado de su vida poco a poco, con cuidado, asegurándose de que la exclusión pareciera circunstancial cuando en realidad era absolutamente deliberada. Y lo peor de todo es que yo había colaborado con mi silencio, con mi necesidad de mantener la paz, con mi miedo a los conflictos. Ese momento marcó el final de mi ingenuidad. Comprendí que no todos los lazos de sangre garantizan respeto, y que algunas personas son capaces de herir sin levantar la voz, solo con decisiones que excluyen y deshumanizan. Mi hermana no me había insultado, no me había gritado, no me había pegado, simplemente había decidido que mis hijos no eran lo suficientemente buenos para estar en la misma fiesta que los suyos. Y eso dolía más que cualquier golpe físico. Me enojé conmigo misma por haber expuesto a mis hijos a esa situación durante tanto tiempo, por haberlos llevado a las casas de sus primos donde los trataban con condescendencia, por haber insistido en mantener una relación familiar que para él, otro lado claramente no tenía valor, por haber priorizado la imagen de familia unida por sobre el bienestar emocional de mis propios hijos. Tomás me preguntó una tarde por qué ya no veíamos a Facundo. Le expliqué con la mayor honestidad que pude que a veces las familias se distancian, que no siempre es por peleas, sino porque cada uno tiene su vida y sus prioridades. Me preguntó si era por algo que él había hecho mal. Se me partió el corazón. Le dije que no, que él no había hecho nada malo, que a veces simplemente pasan cosas entre adultos que los chicos no tienen por qué entender. Sofía fue diferente. Ella no preguntó nada. Simplemente un día guardó todos los dibujos que le había hecho a Valentina, los que había estado juntando para dárselos en su próximo cumpleaños, y los tiró a la basura. Cuando le pregunté por qué lo había hecho, me dijo que ya no eran amigas. Le pregunté quién le había dicho eso y me contestó que nadie, que ella sola se había dado cuenta.
Tenía 6 años y ya entendía más de lo que yo hubiera querido que entendiera. Intenté hablar con Laura una última vez. Le mandé un mensaje largo explicándole cómo me había sentido, lo que había significado para mí enterarme de la verdadera razón de la exclusión. No la ataqué, no le grité por texto. Simplemente le dije la verdad, que me había dolido, que no entendía cómo había podido ver a mis hijos de esa manera, que la familia debería ser un refugio y no un lugar donde te hacen sentir inferior. Me respondió 2 días después. Su mensaje fue corto y frío. Dijo que yo estaba exagerando, que estaba sacando las cosas de contexto, que mamá había interpretado mal sus palabras, que ella no había dicho que mis hijos no encajaban, sino que no tenían los mismos intereses que los otros chicos de la fiesta, que yo estaba siendo demasiado sensible y que si quería pelear ella no iban a entrar en ese juego. Leí su mensaje varias veces buscando algo, algún rastro de la hermana que había conocido, alguna muestra de arrepentimiento o de comprensión. No encontré nada, solo había justificaciones vacías y una actitud defensiva, que me confirmó todo lo que ya sabía. Laura no iba a cambiar porque Laura no creía que estuviera haciendo nada malo. En su cabeza, ella estaba protegiendo a sus hijos del contacto con los míos, manteniéndolos en un círculo social más elevado, más apropiado. Después del impacto inicial, algo cambió dentro de mí. El dolor dio paso a una claridad firme. Entendí que no podía seguir forzando vínculos, donde mis hijos eran vistos como una carga o una molestia. Protegerlos emocionalmente se volvió mi prioridad absoluta. Ya no se trataba de mantener una imagen familiar perfecta ni de cumplir con expectativas que solo yo parecía tener. Se trataba de cuidar a mis hijos de un daño que, aunque silencioso, era profundo y real. La primera decisión que tomé fue dejar de llevarlos a las reuniones familiares donde sabía que Laura iba a estar. Mamá me llamaba cada domingo para invitarnos a almorzar y yo empecé a inventar excusas. Que teníamos planes, que los chicos tenían tareas, que Diego tenía que trabajar. Al principio me costaba decirle que no. La escuchaba del otro lado del teléfono tratando de convencerme, diciéndome que la familia era importante, que los chicos necesitaban ver a sus primos. Pero yo ya no podía tragarme ese discurso. Un domingo mamá insistió tanto que terminé diciéndole la verdad. Le expliqué que no iba a seguir exponiendo a mis hijos a un ambiente donde no eran valorados, donde se los hacía sentir menos. Se enojó conmigo. Me dijo que estaba exagerando, que estaba rompiendo la familia por un malentendido, que Laura no había tenido malas intenciones. Le pregunté entonces por qué Laura no me llamaba para aclarar ese supuesto malentendido. ¿Por qué no se disculpaba si de verdad no había querido lastimar a nadie? Se quedó callada. Tomé distancia de forma consciente y sin escándalos. Dejé de insistir, de organizar encuentros y de justificar ausencias. No hice anuncios dramáticos ni mandé mensajes largos explicando mi decisión a toda la familia. Simplemente me alejé. Dejé de estar disponible. Dejé de responder con entusiasmo a las invitaciones. Dejé de hacer el esfuerzo que durante años había sido solo mío. Diego me apoyó completamente. Me dijo que ya era hora de que pensara más en nosotros y menos en quedar bien con gente que claramente no nos valoraba. Tenía razón. Durante años yo había sido la que organizaba los cumpleaños, la que recordaba las fechas importantes, la que compraba los regalos, la que llevaba a los chicos a todos lados. ¿Y para qué? Para que al final mis hijos fueran considerados no aptos para una fiesta infantil. Empecé a construir un entorno donde mis hijos se sintieran valorados, rodeándolos de personas que realmente disfrutaban su presencia y celebraban su existencia. Las amigas del barrio se volvieron más importantes. Inés, que vivía a 2 cuadras y tenía una hija de la edad de Sofía, se convirtió en mi confidente. Le conté lo que había pasado con Laura y ella me entendió sin juzgarme. Me dijo que había hecho bien en alejarme, que los chicos no merecían crecer sintiéndose inferiores. Los fines de semana empezamos a hacer cosas diferentes. Íbamos al Parque Centenario, a andar en bici por los bosques de Palermo, al cine de la vuelta. Cosas simples pero lindas. Tomás se había hecho amigo de Bruno, el hijo de un vecino, y pasaban las tardes jugando en la calle. Sofía iba a la casa de Jazmín, la hija de Inés, y volvía contenta, con dibujos y pulseras nuevas que habían hecho juntas. Por primera vez en mucho tiempo vi a mis hijos relajados. Ya no me preguntaban por sus primos. Ya no había esa tensión de tener que estar a la altura de algo que nunca habían podido alcanzar porque las reglas del juego estaban armadas para que perdieran. Empezaron a entender que su valor no dependía de invitaciones, a salones caros ni de aprobaciones, de gente que los miraba por encima del hombro. Por primera vez, dejé de pensar en lo que perderíamos como familia extendida y me enfoqué en lo que ganaríamos como núcleo: paz, dignidad,
y un ejemplo claro de que el amor no debe mendigarse, ni siquiera a quienes comparten nuestra sangre. Esa fue la lección más importante que quería dejarles a mis hijos, que estaba bien poner límites, que estaba bien alejarse de personas que te lastiman, aunque sean familia. Mamá siguió insistiendo durante un tiempo. Me llamaba llorando, diciéndome que estaba destruyendo la familia, que papá no hubiera querido esto. Esa frase me dolió especialmente. Papá había muerto sin ver en lo que se había convertido Laura, sin ver cómo su hija mayor había desarrollado ese desprecio por nosotros. A veces me preguntaba qué hubiera hecho él, si hubiera hablado con Laura, si la hubiera puesto en su lugar, o si también hubiera minimizado todo como hacía mamá. Le expliqué a mamá que yo no estaba destruyendo nada, que simplemente estaba protegiendo a mis hijos del daño, que les hacía sentirse rechazados por su propia familia, que si ella quería vernos podía venir a casa cuando quisiera, pero que yo no iba a ir más a esas reuniones donde Laura actuaba como si nada hubiera pasado y yo tenía que fingir que todo estaba bien. Le dije que esa opción siempre estuvo disponible, que nuestra puerta nunca estuvo cerrada para ella. Mamá empezó a venir los sábados a casa. Al principio era incómodo. Ella trataba de no mencionar a Laura, pero se le escapaban comentarios. Que Facundo había entrado al equipo de fútbol del colegio, que Valentina había ganado una medalla en natación. Yo la escuchaba sin decir mucho. Los chicos la recibían con cariño, pero ya no preguntaban por sus primos como antes. Habían aprendido a vivir sin ellos. Hubo un momento específico en que supe que había tomado la decisión correcta. Fue el cumpleaños de Tomás. Cumplía 9 años y decidimos hacer una fiesta en casa. Nada elaborado, solo algunos amigos del colegio. Los chicos del barrio, las familias amigas. Armamos juegos en el patio. Diego hizo choripanes. Yo había preparado una torta sencilla. No había animadores profesionales ni inflables gigantes. Solo chicos corriendo, gritando, jugando. Tomás estaba feliz. Lo vi soplar las velitas rodeado de amigos que realmente lo querían. De gente que estaba ahí porque quería estar, no por compromiso familiar. Después de que todos se fueron, me abrazó y me dijo que había sido el mejor cumpleaños de su vida. Le pregunté por qué y me dijo que porque todos sus amigos habían venido, que nadie había faltado, que se había sentido querido. Esa noche, cuando los chicos ya dormían, lloré otra vez. Pero esta vez no fue de tristeza, sino de alivio. Había hecho lo correcto. Mis hijos estaban bien. Estaban creciendo en un ambiente donde eran valorados, donde no tenían que demostrar nada, donde podían ser ellos mismos sin sentirse juzgados. Diego me encontró llorando en la cocina y se preocupó. Le expliqué que estaba bien, que eran lágrimas buenas. Me abrazó y me dijo que estaba orgulloso de mí, que no había sido fácil, pero que había tenido el coraje de romper con algo que nos estaba haciendo daño. Tenía razón, no había sido fácil. Ir en contra de lo que te enseñaron toda la vida sobre la familia, sobre la sangre, sobre la importancia de mantener los vínculos, requería fuerza. Dejé de seguir a Laura en las redes sociales. No por despecho, sino porque cada foto que subía de sus hijos, de sus salidas, de su vida perfecta me recordaba el rechazo. No necesitaba eso en mi vida. Bloqueé también a algunos familiares, que solo me escribían para pedirme que recapacitara, para decirme que estaba siendo orgullosa, que tenía que pensar en los chicos, como si ellos realmente les importaran mis chicos. Había tías que me mandaban mensajes hablando de perdón, de que la familia es para siempre, de que no podía cortar lazos así nomás. Les respondía con educación pero firmeza. Les explicaba que yo no había cortado nada, que había sido Laura quien había decidido que mis hijos no tenían lugar en su vida, que yo solo estaba respetando esa decisión y actuando en consecuencia. La mayoría dejaba de insistir después de eso. Hubo gente que me sorprendió. Mi prima Claudia, la misma que sin querer me había contado de la fiesta, me llamó un día para decirme que entendía mi posición. Me contó que ella también había notado ciertos aires de superioridad en Laura, últimamente, que ya no era la misma de antes. Me dijo que admiraba que hubiera tenido el coraje de poner límites, que ella no sabía si podría hacer lo mismo con su propia hermana, si estuviera en mi situación. Esa conversación me hizo sentir menos sola. Durante meses había sentido que todos me veían como la mala de la historia, como la hermana resentida que había exagerado todo. Saber que alguien más había visto lo mismo que yo, que no estaba loca ni siendo demasiado sensible, me dio una validación que no sabía que necesitaba. Con el paso del tiempo, mi ausencia dejó de ser invisible. La dinámica familiar cambió, y el vacío que dejé empezó a generar incomodidad. Eventos posteriores ya no tenían la misma armonía ni la imagen perfecta que mi hermana intentaba proyectar. Yo me había dado cuenta de algo que Laura no había previsto. Durante años yo había sido el pegamento que mantenía unida a la familia, la que se esforzaba por organizar.
convocar, mantener el contacto. Sin mi esfuerzo constante, todo empezó a desmoronarse de a poco. El primer indicio de que las cosas no estaban bien del lado de Laura me llegó a través de mamá. Fue en una de sus visitas los sábados. Estábamos tomando mate en la cocina, mientras los chicos miraban una película en el living cuando me comentó que Laura se había quejado de que las reuniones familiares ya no eran como antes, que faltaba gente, que se sentía raro, que los chicos preguntaban cosas. No dije nada, pero sentí una satisfacción pequeña que no estaba orgullosa de sentir. Mamá me contó que en el último almuerzo familiar solo habían estado ellos, un tío con su esposa y Laura con su familia, que se habían sentado a la mesa y había sobrado comida porque ella había calculado para más gente, esperando que yo apareciera con Diego y los chicos. Le pregunté si Laura había preguntado por nosotros y mamá me dijo que sí, que había preguntado si yo seguía enojada, como si todo fuera por enojo, como si fuera un berrinche mío y no las consecuencias de sus propias acciones. Mi sobrina comenzó a preguntar por mis hijos, y otros familiares notaron la fractura evidente. Mamá me contó que Valentina había preguntado varias veces por Sofía, que quería saber por qué ya no la veía, que extrañaba jugar con ella. Me costó procesar eso. Por un lado me daba pena que Valentina pagara por las decisiones de su madre, por otro lado pensaba que era exactamente lo que Laura les había hecho a mis hijos, privarlos de sus primos sin explicación. Un día me crucé con Martín, el marido de Laura, en el supermercado. Fue incómodo. Él me saludó con un abrazo rápido y me preguntó cómo estaban los chicos. Le dije que bien. Hubo un silencio largo y después me dijo que Facundo preguntaba mucho por Tomás, que quería que fuera a jugar a casa. Le dije que era complicado. Me miró como esperando que dijera algo más, pero yo no tenía nada más que agregar. Se fue con cara de preocupado. Yo, mientras tanto, seguía firme en mi decisión, sin alimentar conflictos, pero tampoco retrocediendo. No hablaba mal de Laura con nadie. No contaba la historia buscando aliados ni tratando de poner a la familia en mi contra. Simplemente mantenía mi distancia y seguía con mi vida. Cuando alguien me preguntaba, contestaba con la verdad, pero sin dramatismo. Laura y yo habíamos tomado caminos diferentes. Priorizábamos cosas diferentes, y estaba bien así. La distancia que había elegido se convirtió en un espejo incómodo para quienes habían minimizado mi lugar. La exclusión que ella había iniciado comenzó a volverse contra ella misma. Porque resulta que cuando sacas a alguien de tu vida sin una razón válida, la gente empieza a preguntarse qué pasó. Y cuando tus respuestas no tienen sentido, cuando tus excusas se contradicen, la gente empieza a dudar de ti, no de la persona que se fue, sino de la que se quedó buscando justificaciones. Mamá me contó que en una comida familiar, Laura había tratado de explicar por qué yo ya no iba, que habló de que yo estaba muy sensible, que había malinterpretado cosas, que ella había intentado acercarse pero que yo no quería saber nada. El tío Héctor, que ya sabía la verdad, le preguntó directamente por qué no había invitado a mis hijos al cumpleaños de Valentina. Laura se puso nerviosa. Dijo algo sobre el espacio limitado. Héctor le preguntó entonces cómo era, que había lugar para los hijos de sus amigas, pero no para sus propios sobrinos. Laura se levantó de la mesa enojada y el almuerzo terminó incómodo. Después de ese episodio, varios familiares me llamaron. Algunos para disculparse por no haber entendido antes lo que había pasado, otros para contarme que también habían tenido roces con Laura, que también habían notado cambios en ella. Me di cuenta de que no era la única que había sido víctima de sus aires de grandeza. Solo era la única que había puesto un límite claro. Mi prima Claudia me invitó a su casa para el cumpleaños de su hija. Me dijo específicamente que quería que fuéramos, que los chicos eran bienvenidos. Cuando llegamos me di cuenta de que Laura también estaba ahí. Fue la primera vez que nos veíamos desde todo el quilombo. Nos saludamos con un beso frío, sin abrazos. No hablamos en toda la tarde. Ella se quedó en un lado del jardín con sus hijos, yo en el otro con los míos. Lo interesante fue ver la reacción de los demás. Todos notaban la tensión. Nadie sabía bien cómo actuar. Algunos trataban de acercarse a las dos, de hacer como que todo estaba normal. Otros claramente habían elegido un bando. Me di cuenta de que Laura ya no tenía el mismo poder que antes, que la gente ya no la seguía ciegamente, que sus opiniones ya no eran ley. Facundo se acercó a Tomás en un momento. Lo vi desde lejos. Hablaron un rato tímidos, como si fueran desconocidos y no primos que habían crecido juntos. Tomás volvió conmigo y me preguntó si podía ir a jugar a lo de Facundo algún día. Le dije que no sabía, que veríamos. Me dolió decirle eso, pero no podía exponer a mis hijos, otra vez a un ambiente donde no eran realmente bienvenidos. Al final de la tarde, Laura se fue antes que nosotros. Se despidió de Claudia rápido, como con bronca. Después Claudia me contó que Laura le había dicho que la próxima vez avisara si yo iba a estar para ella.
decidir si iba o no. Claudia le había contestado que en su casa eran bienvenidos todos, que ella no iba a excluir a nadie. Laura se había ido dando un portazo. Esa noche Tomás me preguntó si él había hecho algo mal, si por eso ya no veíamos a la familia de tía Laura. Le expliqué otra vez que no era su culpa, que eran cosas de adultos. Me preguntó si algún día íbamos a volver a ser amigos con ellos. Le dije que no sabía, que a veces la gente se aleja y está bien así. Vi en sus ojos que no entendía del todo, pero que estaba aceptando la situación. Me abrazó y me dijo que él estaba bien, que tenía otros amigos, que no me preocupara. Mientras lo abrazaba, pensé en todo lo que había cambiado, en cómo mi decisión de alejarme había generado un efecto dominó que Laura nunca había anticipado. Ella pensó que podía excluirme sin consecuencias, que yo iba a aceptar el maltrato con tal de mantener la paz. Pero al irme, al negarse a mendigar mi lugar en la familia, había destapado algo mucho más grande. Hoy miro atrás con una mezcla de tristeza y orgullo. Tristeza por lo que pudo haber sido y nunca será, pero orgullo por haber elegido el bienestar emocional de mis hijos, por encima de cualquier apariencia familiar. Aprendí que el amor verdadero no hiere ni clasifica a las personas por su conveniencia. Pasaron casi 2 años desde aquel cumpleaños, que marcó el quiebre definitivo, y puedo decir que fue el dolor más transformador que viví. Mis hijos crecieron entendiendo que su valor no depende de invitaciones ni de reconocimientos externos. Tomás ahora tiene 11 años y es un chico seguro de sí mismo. Juega en el club del barrio. Tiene un grupo de amigos sólido y sabe perfectamente quién es y qué vale. El otro día me dijo algo que me dejó pensando. Estábamos hablando de la escuela cuando me comentó que un compañero nuevo había tratado de hacerlo, sentir mal por no tener las zapatillas de moda. Le pregunté qué había hecho y me dijo que nada, que simplemente se alejó de ese chico y siguió con sus amigos de verdad. Me di cuenta en ese momento de que había aprendido la lección más importante. No perder tiempo con gente que no te valora. Sofía, que ahora tiene 8 años, se convirtió en una nena expresiva y empática. Hace dibujos constantemente. Escribe historias en unos cuadernos que guarda como tesoros. Tiene una mejor amiga, Jazmín, con la que pasa casi todos los días. Las veo jugar en el patio y me doy cuenta de que tiene algo que yo no tuve con Laura. Una conexión real. Sin competencias, sin juicios. Son amigas de verdad, del tipo que se cuentan secretos y se defienden cuando alguien las molesta. Yo crecí como mujer, madre y persona, fortaleciendo límites que antes me daba miedo imponer. Aprendí a decir que no sin dar explicaciones eternas. Aprendí a alejarme de situaciones que me hacían daño sin sentirme culpable. Aprendí que cuidar mi paz mental no era egoísmo, sino necesidad. Durante mucho tiempo pensé que poner límites era ser mala persona, que una buena madre, una buena hermana, una buena mujer, siempre debía aguantar, perdonar, entender. Pero entendí que todo eso solo me convertía en alguien disponible para ser lastimada. La herida no desapareció del todo, pero dejó de sangrar. Hay días en que veo una foto vieja de cuando Laura y yo éramos chicas y me da nostalgia. Pienso en todo lo que compartimos. En las noches que hablábamos hasta tarde, en los secretos que nos contábamos, en cómo nos defendíamos cuando alguien nos molestaba en la escuela. Y me pregunto en qué momento exacto se rompió todo eso. ¿En qué momento dejamos de ser hermanas de verdad para convertirnos en 2 extrañas unidas solo, por la sangre y los recuerdos? Pero después miro a mis hijos y sé que tomé la decisión correcta. No puedo cambiar lo que Laura hizo, ni lo que ella es. No puedo controlar sus valores ni sus prioridades. Lo único que puedo controlar es cómo reacciono, qué ejemplo les doy a mis hijos, qué versión de mí misma elijo ser. Y elegí ser alguien que no acepta el maltrato, que no normaliza el desprecio, que no justifica lo injustificable. Esta experiencia me enseñó que algunas pérdidas son necesarias para ganar algo mucho más grande: respeto propio, paz interior y la certeza de que proteger a quienes amas siempre vale más que mantener vínculos que solo existen por costumbre. Durante mucho tiempo pensé que familia era para siempre, que era un lazo inquebrantable, pero entendí que familia no es solo compartir apellido o ADN. Familia es quien te cuida, quien te respeta, quien está cuando las cosas se ponen difíciles. Diego ha sido mi pilar en todo esto. Hay noches en las que todavía conversamos sobre lo que pasó, analizando cosas que en su momento no entendimos. Él me dice siempre que admira mi fortaleza, que no fue fácil hacer lo que hice. Y tiene razón. No fue fácil elegir la soledad de no tener a mi hermana sobre la toxicidad de tenerla, pero valió la pena. Nuestra familia, nuestra pequeña familia de 4, es sólida, es real, es un refugio. Mamá finalmente entendió mi posición, aunque le llevó tiempo. Un día vino a casa y me pidió perdón por no haberme apoyado desde el principio.
por haber minimizado mi dolor, por haber priorizado la imagen de familia unida sobre mi bienestar. Lloramos juntas ese día. Le dije que la entendía, que para ella también había sido difícil aceptar que sus hijas ya no tenían relación. Ahora viene seguido, se queda con los chicos, cocinamos juntas. Nuestra relación mejoró porque ya no hay mentiras ni silencios incómodos. Laura y yo no nos hablamos. Nos vemos ocasionalmente en eventos familiares ineludibles y nos saludamos con educación pero sin afecto. Ya no hay gritos ni peleas, pero tampoco hay conexión. Somos dos mujeres que comparten historia pero no presente. Y está bien así. Dejé de esperar disculpas que nunca van a llegar. Dejé de imaginar reencuentros que solo existen en las películas. Acepté que algunas cosas no tienen reparación. Lo curioso es que ahora que ya no me importa su aprobación, que ya no busco su validación, Laura parece más interesada en mí. Me llegó a través de mamá que pregunta por nosotros, que comenta cosas sobre mis hijos, que dijo que Tomás estaba muy grande cuando lo vio de casualidad en el shopping, que le preguntó a mamá si Sofía seguía dibujando, como si esas pequeñas muestras de interés pudieran compensar todo lo que pasó. Hace unos meses me escribió un mensaje. Fue corto, cauteloso. Me preguntaba cómo estábamos. Decía que había pasado mucho tiempo. No mencionó lo que había pasado. No pidió perdón. Solo tanteaba el terreno. Le contesté que estábamos bien y nada más. No cerré la puerta. Completamente, pero tampoco la abrí de par en par. Si algún día Laura quiere realmente reconstruir algo, tendrá que hacer. Más que mandar un mensaje tibio. Después de 2 años, mis hijos ya no preguntan por sus primos. Construyeron su propia vida, sus propias relaciones. Tomás tiene un grupo de amigos del club con los que pasa los fines de semana. Sofía tiene sus amigas del barrio y del colegio. No les falta nada. No extrañan algo que finalmente entendieron que nunca fue realmente sólido. A veces me pregunto si cuando sean grandes me reclamarán por haberlos alejado de su familia extendida. Pero después pienso que prefiero que me reclamen eso a que me reclamen por haberlos expuesto a un ambiente donde no eran valorados. Aprendí también sobre mí misma. Descubrí que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo sobrevivir sin la aprobación de mi hermana, que mi vida no colapsa si la familia se rompe. Durante años me definí en relación a otros, la hermana de Laura, la hija de Marta y Roberto, la mamá de Tomás y Sofía. Pero en este proceso aprendí a definirme por mí misma. Soy Marcela, una mujer que sabe poner límites, que protege lo que ama, que no acepta migajas de afecto. El crecimiento no vino sin dolor. Hubo noches de llorar sola en la cocina mientras todos dormían. Hubo días de dudar si había hecho lo correcto. Hubo momentos de soledad profunda, cuando me di cuenta de que había perdido no solo a mí, hermana, sino a toda una rama de la familia, que eligió el lado de ella. Pero también hubo días de claridad absoluta, de paz mental, de satisfacción al ver a mis hijos felices y seguros. Construí una nueva red de apoyo. Las amigas del barrio se volvieron hermanas elegidas. Inés me llama cada vez que necesito hablar. Viene con mate y facturas y nos sentamos a charlar durante horas. Está también Gabriela, otra mamá del colegio que pasó por algo similar con su familia y que me entendió sin necesidad de explicaciones largas. Y están todas las demás, esas mujeres que forman la comunidad, que sostiene tu vida cuando tu familia biológica falla. Diego y yo nos fortalecimos como pareja. Enfrentar esto juntos, tomar decisiones difíciles juntos, nos unió más. Él vio mi vulnerabilidad, mi dolor, mi proceso de sanación. Yo vi su apoyo incondicional, su capacidad de poner a nuestra familia por encima de todo lo demás. Nos convertimos en un equipo real, no solo en 2 personas que vivían juntas. Hoy puedo decir que soy feliz. No es la felicidad perfecta de las películas ni de las fotos de Instagram. Es una felicidad real, construida sobre escombros pero sólida. Es la felicidad de saber que mis hijos están bien, que crecen en un ambiente sano, que no cargan con la toxicidad que yo cargué durante años. Es la felicidad de mirarme al espejo y reconocerme, de saber quién soy y qué valgo sin necesidad de validación externa. La experiencia con Laura me enseñó a valorar las relaciones reales, sobre las apariencias, a preferir pocos pero buenos sobre muchos y superficiales, a entender que la calidad siempre supera a la cantidad, especialmente en cuestiones de afecto y familia. No necesito una familia enorme si esa familia no me cuida. Prefiero mi pequeño círculo de personas que realmente me conocen y me valoran. También aprendí sobre el perdón, pero no de la manera convencional. Perdonar no significa olvidar ni reconciliarse. Perdonar significa soltar el veneno, dejar de darle poder al pasado sobre tu presente. Yo perdoné a Laura en el sentido de que ya no cargo con rabia ni resentimiento. Pero perdonar no significa que vaya a volver a exponerme al mismo trato. Perdonar no significa que las cosas vuelvan a ser como antes.
Simplemente significa que elegí no dejar que su desprecio me consuma. Mirando hacia adelante veo un futuro tranquilo. Veo a mis hijos creciendo sanos y seguros. Veo mi matrimonio fuerte. Veo amistades reales y profundas. Veo una vida que tal vez no es la que imaginé cuando era chica y soñaba con ser siempre cercana a mi hermana, pero es una vida buena, una vida mía, una vida que construí con mis propias decisiones. Si pudiera hablarle a la Marcela de hace 2 años, le diría que confíe en sí misma, que el dolor va a pasar, que va a salir más fuerte. Le diría que no tenga miedo de poner límites, que no es mala persona por priorizar su bienestar y el de sus hijos. Le diría que la familia que importa es la que construye, no necesariamente la que hereda. Y le diría que todo va a estar bien, incluso mejor que antes, porque a veces perder algo que creías indispensable es en realidad ganar la libertad de ser quien realmente eres.